Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el Instituto de Desarrollo, en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, con apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, les damos la bienvenida a este quinto coloquio de investigación denominado Analizar la eficacia de las medidas de protección de la Ley de Violencia Doméstica, elaborado por la estudiante de Derecho de la Universidad Nacional del Este, Fabiola Galeano, bajo la tutoría de la docente investigadora Elvira Noemí Barreto. Nos están acompañando hoy cuatro expertos como Carmen Colazo, Laura, Laura Cantore, Edgar Ríos y Sibel López Safi, quien es Francisco Cano, que es nuestro consultor jurídico académico, les va a hablar con mayor detalle. También comentarles que Estefano Otto va a ser nuestro moderador el día de hoy, quien le va a estar cediendo la palabra tanto a la expositora como a los comentaristas que correspondan en sus respectivos turnos. Sin más preámbulos, Francisco, por favor, si puedes comentarnos un poco más de qué se trata esta iniciativa y justamente poder también comentar un poco más de los comentaristas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas las personas presentes en esta tarde. En especial, le agradecemos a Fabiola su tiempo, quien es la estudiante que elaboró el artículo que vamos o que va a ser hoy comentado por un plantel verdaderamente impecable de expertos y expertas que hoy nos están acompañando. Les comento un poquito, mi nombre es Francisco Cano, yo soy abogado, consultor jurídico del Instituto de Desarrollo y hoy nos encontramos trabajando en el marco del programa Estado, Derecho y Cultura de la Integridad, que es impulsado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de USAID, o de USAID, ¿verdad? Dentro del programa Estado, Derecho, Cultura y la Integridad, y dentro de los varios componentes que tiene el programa, lo que se busca a través de estos coloquios y a través del componente en el que estamos trabajando con Rodrigo desde la institución, es impulsar la investigación científica en las instituciones de educación superior del Paraguay. En ese sentido, lo que buscamos es que estudiantes de 4 universidades nacionales, la Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Canindeyú, Universidad Nacional de Concepción y Universidad Nacional de Asunción, eh, puedan interesarse en la escritura académica y en la investigación científica y en el pensamiento crítico. Entonces, lo que hicimos primero como programa fue presentar una serie de 60 temas aproximadamente de propuestas de investigación en los que las distintas personas o estudiantes de los centros de educación superior podrían presentar propuestas. Los temas estuvieron divididos en 8 áreas del derecho, derecho constitucional, penal, civil, administrativo, pero también estuvieron divididas en áreas que tienen que ver con la criminología y la ética judicial y la ética en la educación. Fue en ese contexto que recibimos, afortunadamente, aproximadamente unos 40 trabajos, lo que ya nos dio mucha satisfacción porque se despertó el interés en la investigación científica y académica de las universidades, y de la totalidad de trabajos elegimos 8, que son los que van a pasar por estos coloquios, por los temas que son de especial interés del instituto y del programa, ¿verdad? Entonces, queremos resaltar la importancia de los coloquios y de las prácticas de los coloquios. Los coloquios son espacios en los que los estudiantes o las personas que elaboran documentos o artículos científicos eh, los presentan a pares o a grupos de expertas y expertos que puedan dar recomendaciones sobre el mismo. Lo que se busca a través de los coloquios, obviamente, es en la construcción de conocimiento de manera compartida y multidisciplinaria, que creemos que es fundamental. Verdaderamente desde el instituto creemos que todo proceso de formación y creación de conocimiento solamente se puede dar en espacios compartidos o se puede dar de mejor manera. Y por eso es que creemos que este es un foro ideal para ello. Además, también buscamos incentivar redes de trabajo a través de expertos multidisciplinarios o que estén también en distintos lugares o en distintos países, como es el caso de hoy. Y esperamos que las redes o los contactos que hoy les presentamos a ustedes puedan acompañarles luego y profundizar esto y ser luego utilizado para generar mucho más contenido, trabajo colaborativo y de esta manera incentivar lo que es la investigación académica y el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Sabemos, para cerrar, sabemos nosotros lo difícil que es hacer investigación científica, agradecemos a las personas estudiantes, sabemos que están de repente en tiempo de exámenes, también por lo que los trabajos que estamos revisando son trabajos que están en proceso de construcción y de borrador. Algunos se pudieron haber perfeccionado ya un poco desde que
fueron recibidos por los expertos. Igualmente, todas las recomendaciones que vayan a hacer llegar son bienvenidas. Y bueno, sin nada más que agregar, le paso la palabra a Estefano nuevamente para poder iniciar formalmente con la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañero. Bueno, de vuelta le doy la bienvenida al programa Estado de Derecho, Cultura de la Integridad. Sí, Estefano, discúlpame que voy a hacer una pequeño comentario sobre los expertos que nos acompañan hoy, ¿verdad? Primero tenemos a Carmen Colazo. Carmen Colazo es egresada distinguida de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es doctora en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Valencia, España, y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Magíster en Sociología de la Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. Entre otros títulos que tiene, es abogada y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba, fundadora de la Secretaría de la Mujer, miembro del gabinete y asesora consultora de la misma en su creación hasta la fecha. También ha dirigido la mesa de CEPIA 2 de Educación de la OEA en 2004. Hoy en día se desempeña como jefa académica en el Centro Internacional, directora del Departamento Académico, disculpen, del Centro Internacional de Estudios Judiciales, CIEC de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña Silvia López Safi. Silvia López Safi es la directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y también doctora en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Nacional. Es abogada, notaria y escribana. Es máster en Gobierno y Gerencia Públicas por la Universidad Americana de Asunción, entre otros másters que tiene. Es verdaderamente una eminencia en el tema de estudios, Silvia, y grandes especializaciones que también ha realizado, muchas veces relacionadas a lo que son políticas públicas, géneros y derechos humanos, y en gestión de políticas públicas. También se desempeña como docente universitaria en la Cátedra de Derecho de la Niñez y la Adolescencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, y es docente e investigadora de posgrado de la Universidad Americana, presidenta de la Asociación Fundación de Justicia de Género Paraguay, CONOSUR. Laura Cantore también nos acompaña hoy en día. Laura Cantore es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, es postdoctorada en Géneros por la UCES, es profesora asistente de Filosofía del Derecho e Introducción del Derecho, es investigadora y presidenta de la Fundación Una Puerta, directora de la Diplomatura en Violencia Económica con Perspectiva de Género y miembro del Comité Académico y Docente de la Maestría en Género y Derecho, dirigido por Rita Segato en la UNER, autora de numerosas publicaciones y libros en la materia relacionada también. Y por último, damos la bienvenida a Edgar Ríos Parquet. Edgar Ríos Parquet es el defensor adjunto en lo civil y niñez, es abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial y doctorando en la Universidad Nacional de Asunción, con amplia experiencia en la docencia a nivel de grado y posgrado. Se desempeña además como tutor de tesis de maestrías en la UNICAM. Fue director del Consejo Editor de la Revista Jurídica de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay y director de la Revista Jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, miembro de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo e integrante de la delegación del Estado paraguayo para el examen del séptimo informe ante el Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas por el Ministerio de la Defensa Pública. Como pueden observar, tenemos un plantel espectacular de personas súper distinguidas en sus áreas, y no solamente interesante para el tema que nos convoca por su perfil académico y por su perfil de investigadores y docentes tutores, sino también por su perfil profesional, ya que en este coloquio de hoy vamos a estar analizando la eficacia de las medidas de protección de la ley de violencia doméstica, y quiénes mejores que las personas que, además de conocer la temática de manera teórica y la metodología de investigación, puedan darnos sus conocimientos a través de la práctica en las instituciones públicas como el Ministerio de la Defensa Pública y la Corte Suprema de Justicia. Sin nada más que agregar, Estefano, te paso nuevamente la palabra. muchísimas gracias. Bueno, realmente excelente el perfil de expertos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, nada más que reiterar la bienvenida al programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad. Y en honor al tiempo, rápidamente, le doy la palabra para que se dé inicio a la presentación de la investigación de la estudiante Fabiola Jesús Galeano bajo la tutoría de la profesora Elvira Noemí Barreto. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Fabiola Galeano.
Antes que nada, me gustaría dar un agradecimiento al Instituto de Desarrollo y a la USAID por brindarme este espacio para poder presentar lo que sería mi artículo científico en compañía de destacadas personas como lo son los panelistas. El nombre del artículo científico es Análisis de la regulación de las medidas de protección previstas para los casos de violencia doméstica en el ordenamiento jurídico. Me gustaría hacer una pequeña aclaración debido al nombre del artículo científico, debido a que el borrador que había presentado hace unos días atrás, hicimos una modificación con mi tutora, la abogada Noemí Barreto, debido a que lo que nosotros estamos buscando es justamente analizar la regulación de esas medidas de protección que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico paraguayo. Seguidamente me gustaría dar una breve lectura de lo que son las preguntas y los objetivos que están establecidos en nuestra investigación. Como pregunta general, tenemos cómo se encuentran reguladas las medidas de protección en el ordenamiento jurídico paraguayo. Las preguntas específicas son las siguientes. ¿Cuál es el tratamiento normativo de las medidas de protección previstas para los casos de violencia doméstica en el ordenamiento jurídico paraguayo? ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias para lograr la regulación de las medidas de protección en casos de violencia familiar a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas? Como objetivo general tenemos analizar la regulación de las medidas de protección previstas para los casos de violencia doméstica en el ordenamiento jurídico paraguayo. Y dos objetivos que son analizar el tratamiento normativo de las medidas de protección en el ordenamiento jurídico paraguayo. Y por último, distinguir mecanismos y estrategias necesarias que permitan salvaguardar la integridad de las víctimas en los casos de violencia doméstica. Para dar una pequeña introducción a lo que es referente a la investigación que estoy haciendo bajo la tutoría de la abogada Noemí Barreto, damos referencia a lo que son las estadísticas realizadas y publicadas por el Ministerio Público, que han establecido que justamente entre el 2015 y el 2022 se ha producido un elevado aumento de denuncias hechas por las víctimas, lo que es referente hacia la violencia doméstica justamente. En el 2022 lanzaron un promedio de que se han hecho como 2.600 denuncias de forma mensual. Esto nos da una forma clara de que en vez de disminuir, este tipo de hechos punibles va en aumento. En uno de los trabajos justamente que tomamos como referencia, que es la de Genes que realizó en el 2021, menciona que justamente las víctimas lo que buscan es protección, para lo cual ellos recurren justamente a los juzgados de paz en busca de protección para de ese modo sentirse seguras y poder alejarse de ese tipo de violencia al que fueron sometidas. En el marco teórico, según la ONU Mujeres, que es una organización que establece que desarrolla programas, políticas, justamente con el fin de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, da una definición de lo que es la violencia doméstica. Y dice que es todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. En nuestro país justamente tenemos dos leyes que trata de disminuir y de establecer medidas de protección de lo que es referencia a la violencia doméstica. Y una de ellas es la ley 1600/2000 contra la violencia doméstica, que da también una definición de violencia doméstica como toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos por parte de uno de los integrantes del grupo familiar. Claramente podemos visualizar de que este tipo de violencia se da justamente en el entorno familiar en que la víctima convive. Unos años más tarde tenemos la siguiente ley,
que es la 5777/2016, que es de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Allí también reconoce como 15 tipos de violencia. También establece más medidas de protección sin perjuicio a lo que ya está establecido en la ley 1600. Es decir, que ambas leyes lo que buscan o tratan es de establecer esas medidas de protección para que las víctimas justamente puedan sentirse protegidas y seguras a ese tipo de violencia que están sometidas. Para la realización de esta investigación se han utilizado los siguientes materiales y métodos. La investigación tiene de enfoque cualitativo porque se analizaron datos y se recogieron datos no numéricos a fin de analizar la regulación justamente de estas medidas de protección en los casos de violencia doméstica. El diseño es de tipo no experimental transaccional porque justamente se observan las situaciones ya existentes, las cuales no son provocadas intencionalmente con la investigación. En la unidad de análisis de la presente investigación está compuesta por las leyes que regulan la violencia doméstica que justamente hice mención hace instantes. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos como técnica la revisión bibliográfica, el análisis y observación documental, y como instrumentos las fichas bibliográficas y guías de análisis documental. En la revisión bibliográfica, y hago mención acá de las dos leyes que justamente estuve dando una pequeña introducción, y más algunos tesis y artículos científicos que damos como referencia a la elaboración de la investigación. De mi parte es todo. Agradezco muchísimo la atención y estaré atenta a las recomendaciones que me puedan brindar para poder culminar de manera exitosa esta investigación, resaltando justamente que aún no tenemos los resultados porque estamos en proceso de culminación. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, en primer lugar, nos acompaña la doctora Carmen Colazo para darnos comentarios, recomendaciones o sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Instituto de Desarrollo y a la cooperación de USAID por esta oportunidad que nos dan a nosotros de revisar este trabajo tan interesante, pero sobre todo a Fabiola y a las personas que están encarando investigaciones científicas en el Paraguay, lo cual no es menor porque tenemos muy pocos artículos académicos en publicaciones indexadas a nivel nacional e internacional desde Paraguay, y esto seguramente lo va a favorecer, y más aún en nuestras universidades, donde no estamos acostumbrados y acostumbradas a estos procesos con este feedback que hoy vamos a tener, que creo que puede ser, aparte, un modelo para aplicar en otros lugares también. Bueno, también decirle a Fabiola que yo sé que esto está en pañales todavía, que es una investigación inicial y que por eso nos atrevemos a darle varios comentarios que le puedan ser útiles. En primer lugar, al sacar la palabra eficacia, ya nos cambia la mirada que teníamos sobre el comienzo del trabajo. Porque si solamente vamos a ver las medidas de urgencia, en el caso de violencia doméstica, a nivel de su documentación o de las normas que lo contemplan, no es lo mismo que trabajar la eficacia. Ahí hubiéramos necesitado mucho más. Pero, de todas maneras, también quiero hacer algún comentario sobre eso. Voy a trabajar primero la parte conceptual, después una parte normativa, y por último la parte metodológica y sobre todo en relación a la bibliografía y al citado. En cuanto a la parte conceptual, quería decirte, Fabiola, que es importante distinguir, por un lado, que no es lo mismo violencia doméstica que violencia intrafamiliar, que violencia basada en género contra la mujer u otras violencias basadas en género. Entonces, es muy interesante que en el título ustedes digan exactamente lo que quieren.
si van a trabajar violencia doméstica, la que se da en el ámbito doméstico y no sale de ahí, y si esa doméstica va a ser contra la mujer o va a ser una violencia doméstica dentro de los miembros de la familia, si va a ser una violencia intrafamiliar, lo cual quiere decir que puede darse en otro ámbito, no solamente en el doméstico, entre distintos miembros de la familia, o si va a ser violencia basada en género, en relación a la mujer y dentro del ámbito doméstico. O sea, eso es algo que primero hay que distinguir porque no es lo mismo y hay que conceptualizar correctamente. Por otro lado, también los tipos de violencia, que como ustedes bien dijeron, en la ley 1600 tenemos algunos, pero luego en la 5777 hemos logrado un marco muy importante de distintos tipos de violencias que se dan contra la mujer, como dice la ley 5777. Y todos esos conceptos son muy, pero muy importantes y habría que ponerlos en un cierto orden, porque cuando ustedes denuncian las violencias, ponen primero la violencia patrimonial, luego otras, quizá habría que darle el orden que solemos darle de importancia en cuanto que primero la violencia física, luego la psicológica, o sea, el orden que le da la ley 5777. Eso me parece, y también teniendo en cuenta lo que dice Belén do Pará. En relación a la normativa, quería decir que ustedes a la Constitución la nombran al último. También en ese sentido quizás sería interesante hacer un orden, ¿verdad?, del control de constitucionalidad y el de convencionalidad, y quizás, o bien partir del orden convencional, no hay ningún problema porque es de donde hemos traído estos avances, y decir que el derecho internacional, y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, y las convenciones de Naciones Unidas y OEA han sido las que nos han servido para avanzar, sino que también plantearse este orden, ¿verdad? O el control de convencionalidad primero y luego el control de constitucionalidad, pero teniendo en cuenta que nuestra Constitución tiene un artículo 137 que habla de la pirámide de Kelsen y lo explica claramente, primero la Constitución, después los tratados, después la normativa. Y en relación a esto, también en la normativa, como ustedes bien dijeron, tenemos dos normas que son fundamentales, que son la 1600 y la 5777. También ustedes no la mencionan en la CEDAW. Está bien de alguna manera plantear que la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es como una constitución de los derechos de las mujeres a nivel mundial, y que fue del año 79, después del Decenio de la Mujer de México 75, esta convención no habló específicamente de violencia, pero sí es importante tener en cuenta no solo la CEDAW, sino también que después, con el tiempo, al haber ese problema, se dio también una normativa que es dentro del Comité CEDAW, la número 19, que plantea la violencia. Entonces, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la normativa. No solo las que ustedes han planteado, sino CEDAW, la resolución 19 del Comité CEDAW, que habla de violencia, y Belén do Pará, por supuesto, que es posterior porque es del año 1994, y luego nuestra normativa 1600 del año 2000 y 5777 del 2016. También es importante decir, en relación a la normativa, que en Paraguay el ente rector de todas las políticas en relación a la mujer y que ha trabajado esta normativa es nada menos y nada más que el Ministerio de la Mujer, que hoy lo quieren eliminar. Y que no tendríamos nada de esto de lo que estamos hablando si no hubiéramos conquistado en el año 92, por ley 34, un Ministerio de la Mujer, que fue, porque fui parte de la delegación a Belén en el año 94, que tomó la CEDAW y que trabajó primero la 1600, porque fue un proyecto del Ministerio de la Mujer. La titular fue Clara Rosa Gagliardone, una experta abogada conocida nuestra,
que hizo la ley 1600, y luego la 5777, que siempre también tuvo una participación, tanto en el primer proyecto que se presentó al Parlamento, que lo hizo la doctora Mercedes Bungermini con la ministra Gloria Rubín y las comisiones del Parlamento, como como siempre desaprobarnos los proyectos en el Parlamento en relación al género, se volvió a presentar con la diputada Rocío Casco y yo como asesora, rescatando esta necesidad de tener una ley más amplia como la 5777 y que no solamente tuviera medidas de urgencia, sino una política pública integral. También es importante decir desde el punto de vista de las políticas que seguimos las políticas de Beijing con sus +5, +10, +15, +20, +25, de la conferencia de Beijing sobre la mujer con su plan de acción, que es el que ha generado los 4 planes de igualdad entre mujeres y hombres del Ministerio de la Mujer, donde está siempre el ámbito de violencia, en lineamientos, metas, acciones, etc. Y también dentro de las políticas, decir que estas políticas, que siempre bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, han conformado un comité interinstitucional de violencia que comenzó con la doctora Esther Prieto en la primera gestión en la que yo fui directora de educación y que continuó históricamente, y hoy la doctora Silvia López Safi es parte por el Poder Judicial de esa comisión interinstitucional que ha dado una política general aprobada por el Parlamento sobre violencia. Entonces todo esto yo te lo he puesto en el trabajito porque esto completa, alimenta todo lo que ustedes han dicho. Y ahora desde el punto de vista metodológico, por un lado decir que cuando ustedes nombran una convención o nombran un trabajo teórico, etcétera, tienen que poner todos los datos completos, igual cuando nombran una ley, porque quien les lee no saben qué número es, en qué año se hizo, quién fue la persona que tiene la autoría en esa normativa, en qué ámbito se ha generado. Entonces, es importante cumplimentar todos esos datos. Disculpe, Cuando ustedes queda un citan... minuto. ¿Sí? Mil disculpas, queda un minuto. Un minuto, bueno. Cuando ustedes citan material bibliográfico, es importante que usen fuentes académicas y sobre todo indexadas que existen sobre estas temáticas y que además las fuentes también nacionales indexadas sobre la temática. Y allí hay un libro muy importante del Ministerio de la Mujer, que es un estudio diagnóstico de 4 departamentos que se hizo durante el ministerio de la doctora Gloria Rubín, con el método CISALVA colombiano, y es un diagnóstico de 4 departamentos de la situación de la violencia en el Paraguay. Es un censo. Por otro lado, decir que tienen que seguir las reglas APA para todas las citas. Estudien bien las reglas APA que le van a servir para toda la vida. Y hagan todo lo que sea cita y bibliografía por reglas APA. Eso también. Y por último, bueno, también que ustedes tienen observatorios de género en el Poder Judicial, a cargo de la doctora Silvia López Safi, y en el Ministerio de la Mujer, que les pueden dar más elementos sobre todo este tema. Lo que es los objetivos generales y específicos los tienen que enfocar ahora con esta nueva mirada que ustedes han dado, pero yo creo que metodológicamente les haría falta entrevistas, por más que saquen la palabra eficacia, porque ustedes tienen todas las personas a quien pueden entrevistar, que son actoras estratégicas de esta normativa y que les pueden dar, si bien no de la efectividad, porque la efectividad es muy difícil de medir, pero sí les pueden dar una mirada sobre cómo realmente estas medidas se han hecho, no se han hecho. Silvia ha sido jueza de paz, puede decirlo también mejor que nadie. Se aplican, no se aplican, se dan las medidas urgentes, no se dan las medidas urgentes. Yo he participado de reuniones de jueces de paz que algunos aplican y otros no. Ellos mismos lo dicen y con las consecuencias que eso puede tener. Y ver cómo las entrevistas les pueden enriquecer mucho más el trabajo, bajarlo mucho más a tierra y darle datos que realmente pueden ser muy interesantes para las conclusiones del trabajo.
Bueno, lo demás se los dejo todito puesto. Disculpen que lo puse en rojo, es una costumbre porque a mí me gusta que me lo pongan en rojo para distinguir del texto dentro del trabajo, y se los he enviado todo para que ustedes lo vean. No se olviden de las normas APA y sean muy detallistas, precisas en cada cosa que escriben, porque así es el trabajo de investigación, redactando con precisión académica. Nada más. Muchísimas gracias, doctora. Excelentes los comentarios realmente. A continuación nos acompaña la doctora Laura Cantore. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, y adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y tómese todo lo que voy a decir a continuación como aportes para que podamos avanzar en este proceso de pensamiento crítico colectivo. La primera cuestión es que yo vengo de la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho, analítica, y entonces que a mí me cambien una palabra me cuesta mucho. Me cuesta mucho repensar el trabajo, porque yo sé más o menos qué quiere decir eficacia, pero si ya me estás hablando de regulación, no sé de qué me estás hablando porque no está estipulado. Y me estás diciendo, primero adhiero en un todo a todo lo que dijo Carmen, no voy a volver sobre eso, sino que me voy a centrar en esto que me parece que es muy importante. Entonces, todas estas recomendaciones de Carmen, firmadas, ratificadas y todo lo demás. Ahora, si vos me cambias eficacia por regulación, me cambiaste el proyecto, me cambiaste todo lo que tenía en la cabeza, inclusive para pensar hoy en este trabajo. Y me parece una muy buena idea la idea de la eficacia, porque la idea de la eficacia tiene que ver con el acatamiento, con la efectiva aceptación que tiene algo. Son problemas muy de teoría, ahí lo tienen en Paraguay, a Daniel Mendonca, que es un gran filósofo analítico con el que he compartido muchos mates acá en Paquerías de las jornadas de filosofía del derecho para que puedan trabajar, o yo misma me ofrezco para lo que ustedes necesiten. La regulación, no sé qué es regulación, yo sé que sabemos qué es regulación, pero me parece que habría que darle un marco para ver regulación, ¿para qué? ¿Qué significa? Si vamos a hacer... Vuelvo a todo lo que tenía pensado, digamos, a toda la evolución que yo tenía en función de lo que había leído, y después vamos a ver qué podemos hacer con esto que han hecho nuevo de la regulación. Primero, eficacia tiene que ver con la efectiva aceptación de las leyes. Y eso está vinculado a dos problemas anteriores que son interpretativos, de interpretación y de aplicación. Y como alguien que ha trabajado 38 años en la justicia de Córdoba, me parecen cuestiones fundamentales. Y me parece que una base de datos muy importante que ustedes tienen y que sería interesantísimo para este trabajo son las sentencias judiciales o las resoluciones judiciales, o como se llamen, corríjanme, porque no estoy muy familiarizada con el sistema, pero deben llamarse parecidas. Digamos, hay resoluciones donde se han interpretado estas leyes y se han aplicado estas leyes y se pueden medir a partir de ahí las condiciones de eficacia. Y ese trabajo me parece un trabajo riquísimo, porque ese trabajo te permite observar qué está pasando con la cuestión de género con los funcionarios. Y pasa lo mismo que acá en Argentina, necesitan mucha capacitación, y todavía no están aplicando las cosas, y todavía no estarían entendiendo por qué. Y este me parece un gran trabajo. Ahora, si ya tenemos leyes, y esas leyes vamos a analizar simplemente la regulación, digamos, si a posteriori, si después de esta charla, vos vas a definir qué es regular, y además, ¿qué estás pensando con esto de regular? ¿Estás pensando en todas las normas que existen en la República del Paraguay que se dedican a las medidas para proteger a las mujeres? ¿Estás pensando en las resoluciones que hacen los jueces y de esa manera regulan? Es muy importante establecer con mucha claridad, estipular con mucha claridad esto. Ahora, yo personalmente, porque me descolocó un poco el cambio de proyecto, digamos, con una palabra cambiás el proyecto de investigación, absolutamente, ¿no? Entonces digo que me quedé descolocada. Si vas a repensar, digamos, esto, me parece que es de altísima riqueza, empezar a pensar
cómo se interpretan las medidas por ejemplo, cómo se interpretan las medidas de restricción. ¿No? Esta mujer no quiere una tobillera o no quiere una medida, alguna perimetral, porque ya se va a reconciliar con su marido. Sería un razonamiento posible. Por lo menos acá algunos jueces pues, podrían pensar eso, así tenemos algunos cuantos femicidios. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica? Esto me parece de una riqueza interesante. Y esto también se pueden incorporar otras cosas, las nociones de injusticia epistémica, todos los caminos que no se recorren para lograr la justicia. Digamos, es muy rico lo que estás planteando, pero yo te confieso que con la palabra regulación me quedo. Había pensado otra devolución para otro proyecto, que estamos muy a tiempo de hacer porque está muy bueno lo que estás pensando, pero hay que volver a estas precisiones que pidió Carmen recién, digamos, tenemos que saber a qué tipo de violencia te estás refiriendo y tenemos que definir a qué tipo de violencia te estás refiriendo. Y dentro de ese marco, si es violencia doméstica, si es intrafamiliar, si es sexual, y dentro de ese marco tenemos que ir definiendo claramente a cuál problema de esos tipos de violencia te estás refiriendo. ¿Qué sé yo? Nosotros en Argentina hoy estamos trabajando la violencia económica intrafamiliar con la doctora Corazzo. Estamos dando una diplomatura donde estamos trabajando la violencia económica intrafamiliar, o sea, la que se produce por motivo de mamá, papá, los hermanitos, etcétera, etcétera. Es como una cosa muy específica. ¿Y qué medidas hay y qué medidas no hay? Yo, digamos, creo que esta es una cuestión media que tenés que repensar seriamente. Yo me pongo a tu disposición para que la repensemos contigo, con tu tutora, o el doctor Cano, que ha cursado filosofía analítica y sabe de esto bastante, también puede dar una mano. Pero me parece que esto es muy importante. No es lo mismo analizar la eficacia que analizar la regulación. Y si estás analizando la regulación, contame qué querés decirme porque no entendí muy bien. Eso también hay que estipularlo. Así que bueno, yo te felicito porque estas instancias son siempre instancias complicadas, difíciles, porque escribir es difícil, porque cuesta. Así que yo te felicito y me ofrezco y me pongo a tu disposición para que sigamos pensando todos juntos, que de eso se trata. Gracias, Fabiola, y éxitos. ¿No te dijo que no iba a salir? Tengo el micrófono prendido. Ahí anda. Ahí apago. Sí, ahí está. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. A continuación nos acompaña la doctora Silvia Beatriz López Safi. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Adelante. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y un gusto compartir esta tarde con Carmen, con la colega Laura, también con Edgar. Bueno, gracias Francisco. También agradezco al Instituto de Desarrollo por esta posibilidad, a Rodrigo, a Estefano, porque realmente estas actividades enriquecen y son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta un tema que nos responsabiliza a quienes estamos, como Carmen y yo, trabajando acá, digo acá porque estoy en el Poder Judicial, en estas cuestiones de género que son como englobantes, vamos a llamar, de todos estos aspectos que se están tratando esta tarde. Coincido con las colegas en lo que decían anteriormente respecto a la importancia de trazar una línea que marque realmente qué es lo que de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la eficacia, realmente eso implica medición, y voy a ir a lo mejor por el final porque me parece que es la oportunidad de señalar. En el ámbito metodológico no sería algo meramente cualitativo, como está señalado en la metodología, sino estaríamos hablando quizás de una investigación de carácter mixto, del enfoque mixto, cual y cuantitativo, tal vez con una preeminencia de lo cualitativo, pero no podríamos dejar de considerar el aspecto cuantitativo mirando la palabra eficacia, que a mí lo primero que me surge es la medición.
porque lo que voy a querer saber acá es cómo estamos en cuanto a esa adopción de medidas de protección. Pero eso lógicamente ustedes están en libertad de ir viendo cómo lo van a abordar. Y también en términos siempre de la conceptualización, coincido con Carmen en que hablar de violencia doméstica no es lo mismo que hablar de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta cómo está concebida en la ley número 1600 del año 2000. Y tampoco es lo mismo hablar de violencia basada en género. Entonces, sería tan importante que al inicio se pusiera así clarísimamente de qué hablamos en A, B y C, para luego decantarnos por A en su caso y luego ya a partir de allí traer a colación las normas que si bien fueron señaladas, hay algunas que a mí me gustaría puntualizar. No he visto, no sé si en algún lugar está, pero no he visto la referencia al artículo 60 de la Constitución Nacional. Se hace referencia al 46, al 48, pero realmente la política estatal en cuanto a la violencia está en el artículo 60 de la Constitución Nacional y también, como decía Carmen, partiendo del 137 de la Carta Magna que nos da un íter a seguir, aunque podemos coincidir en que el control de convencionalidad está allí y podríamos empezar por allí también. Vayamos entonces por el artículo 60 de la Constitución y a partir de ahí hagamos un análisis. Incluso podríamos atraer alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se alude a ese control de constitucionalidad a partir del dictado o no de las medidas de protección, que también nos decía la colega Laura en función de las resoluciones judiciales dictadas por el Poder Judicial, que si bien los juzgados de paz son los naturales para el dictado de esas medidas de protección y en grado recursivo llegan hasta primera instancia en lo civil y comercial, podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, a través de ese control de constitucionalidad. Y luego, en cuanto al control de convencionalidad, también me gustaría, como ya lo dijo Carmen, que se aludiera a la CEDAW, porque la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, si bien no trata tan directamente el tema de la violencia como lo hace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, sí, como también lo decía Carmen, a través de la Resolución 19, hay un análisis súper importante que tiene que ver justamente con ese concepto de violencia. En 1992, el Comité de la CEDAW, en esa Resolución General 19, justamente declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Creo que esa parte de la resolución es absolutamente necesaria de introducir en el trabajo. También considero que otras normas deberían ser incluidas, como por ejemplo, ya que se alude a la ley 5.777 de 2016, como debe ser, está el decreto 6.973, por el cual se reglamenta esta ley 5.777 de 2016, que dictara el Poder Ejecutivo y que justamente viene, digamos, a ser de alguna manera en esa reglamentación también una posibilidad de interpretación en torno a este marco al que estamos haciendo referencia. Y lo que sí recomiendo altamente es tener en cuenta la acordada de la Corte Suprema de Justicia, que es la 1506 del año 2021, que aprueba el protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres, si bien lo dice en el ámbito intrafamiliar. Los ministros y la ministra de la Corte Suprema de Justicia han aprobado esta disposición normativa teniendo en cuenta esto, que los juzgados de paz y de primera instancia en lo civil y comercial en grado recursivo, como dijera, aplican o no aplican esas medidas de protección. Y lo que se quiso con este protocolo es evitar la revictimización al momento de considerar lo que llamamos la verosimilitud del derecho que aparece en la ley número 1600 del año 2000.
No quisiera extenderme mucho, pero esas son las precisiones más importantes en función de la normativa, sin perder de vista lo que decía en cuanto al aspecto metodológico. Y también coincido con Carmen en lo que respecta a las referencias bibliográficas, considerar aquellas bibliografías o textos que son realmente de revistas indexadas, quizás no tener en cuenta esos elementos caseros que se bajan del Google, sino recurrir al Google académico, usar, como decía también Carmen, lo referente a la cita en términos de las reglas APA. Y les invito a ingresar al observatorio, como ya decía también Carmen, de la Secretaría de Género, que está allí nomás a la mano izquierda de la página de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, donde van a encontrar un montón de normas, y no solamente normas, sino también resoluciones judiciales de buenas prácticas en función de lo que llamamos la perspectiva de género. Sé que me falta algo más, y si todavía tengo tiempo voy a subir un segundo. Sí, recuerdo que es una cita, porque marqué en amarillo, dice en la página 3, párrafo 1, 2, tercero, a nivel regional en la página web del Colegio de Jurisprudencia, dice, y luego se puede observar un breve análisis, pero no se entiende muy bien de qué colegio, de dónde, o sea, la cita de la fuente, por favor, allí en el párrafo también, para hacer más explícita la cuestión. Y la última recomendación, que tiene que ver con el aspecto también metodológico, no sé si a mí se me perdió, pero ahondar un poco más en la unidad de análisis. Acá dice estuvo compuesto por leyes que regulan la violencia doméstica y establecen medidas de protección, cuando en realidad va más allá de lo que son las leyes, si tenemos en cuenta lo que yo decía anteriormente, y también en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Quizás se podría recurrir, como bien también lo dijo creo que Carmen, alguna entrevista para poder enriquecer el trabajo, sobre todo para ver un poco dónde están los nudos de botella. Y allí está la oficina, que no quiero perder de vista, de atención a víctimas de violencia doméstica, justamente en días y en horas inhábiles, que funciona bajo la supervisión de la Secretaría de Género, justamente en planta baja, y que tiene datos muy importantes, porque allí está muchas veces el problema, que cuando los casos suceden en días y en horas inhábiles, intervienen los juzgados de paz de turno para el dictado de las medidas cautelares, hay algunos inconvenientes que serían muy importantes de considerar. Y los datos estadísticos que también pueden encontrar en la página de la Secretaría de Género, que estamos permanentemente trabajando. Esto es algo nuevo, Carmen, te comento, por si puedes entrar en algún momento. Ya tenemos un atlas de género desde hace un par de días en la Secretaría de Género. Lo hemos trabajado con el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, así que ahí pueden encontrar el mapa de género. Ya lo tenemos ahora acá en el Poder Judicial. Bueno, Fabiola, felicitarte por la elección del tema. Adelante, ojalá muchas más personas trabajaran en esto, porque la cantidad de víctimas de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar y de los otros tipos que aparecen en la 5777 va increciendo. Y ni qué decir si nos ponemos a analizar el número de causas que se dieron durante la pandemia. Habrán visto que en Central hemos tenido 22.000 casos, y en Asunción hemos tenido en Capital 11.000, es decir, en Central duplica, y eso también es interesante analizar, más allá de la cantidad de personas o de población con que pueda contar Central. Y ahora sí, ya estoy en mi límite de tiempo. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctora. Excelente los comentarios y las recomendaciones. Bueno, a continuación nos acompaña el doctor Edgar Ríos Arquet. Muchísimas gracias, doctor. Y adelante. Bueno, muy buenas tardes. Realmente después de todo lo que ya hablaron la doctora Carmen, la doctora Laura y la doctora Silvia, creo que mucho no voy a poder agregar. Es más, estuve, creo, aprendiendo mucho de ella, y como oyente más que
como persona que va a dar algunas devoluciones. En primer lugar, sí, yo también preparé unas devoluciones respecto al trabajo que nos habían enviado, que se le dio un cambio realmente radical desde el momento que escuchamos la exposición, ¿verdad? El cambio de una palabra, y no solamente una palabra, sino también en las preguntas de investigación y en los objetivos, cambia y reenfoca completamente. No obstante, creo que varias de los comentarios que yo quería transmitir serían igualmente aplicables al trabajo actual, y sobre todo también para que tratar de dar algunas opiniones que queden resonando para este o futuros trabajos. En primer lugar, me parece sumamente interesante y es bueno destacar que el tema elegido, en principio, cuando hablamos de eficacia, es lo que nosotros creo que hoy más necesitamos en nuestro sistema. La relevancia de esto es que cuando nosotros hacemos análisis de eficacia, estamos hablando de análisis cualitativo de la norma, estamos hablando de cómo se aplican la norma, cómo podemos llegar a bajar a piso las normas. Este análisis realmente es muy importante, y no solamente en esta normativa, sino en cualquier normativa aplicable, justamente para ir viendo qué se necesita corregir dentro de la misma normativa, qué se necesita tener para poder aplicarlo de manera correcta. Esta mirada cualitativa es de vital importancia para que nosotros podamos ir avanzando, no solamente normativamente, sino hacia una justicia real, ¿verdad? Una protección real en este caso. En cuanto al aspecto metodológico, lo primero que me llamó la atención justamente es que no tenía delimitado el tema específicamente. Cuando en las preguntas de investigación, por ejemplo, hablaba de el ámbito de aplicación era Ciudad del Este, y en ningún momento de la investigación se mencionaba ese territorio o a qué se refería cuando mencionaba específicamente en el ámbito de esa ciudad. También puedo hablar de que en la introducción realmente se incluyó ya cuestiones de marco teórico. La introducción debería haber sido un poco más reducida, una breve información de qué va a tratar y por qué vas a hacer esa investigación. Cuando empezamos ya a hablar de conceptos, cuando hablamos ya de citas, cuando hablamos ya de autores, esto debería de formar parte del marco teórico. Entonces, creo que seguramente en el trabajo extenso también en este nuevo trabajo, en la forma extensa, podrían fijarse en eso y justamente ir cambiando lo que está en la introducción ya como un desarrollo del tema para la parte del marco teórico. Ahora bien, quiero hacer algunos comentarios que básicamente va a ser repetir lo que ya comentaron tanto las doctoras Carmen como Laura y Silvia, que es la distinción que hay entre lo que es la ley de violencia doméstica, lo que es violencia intrafamiliar y lo que es la ley 5777, que es de violencia contra la mujer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de tres cosas diferentes. Técnicamente, la ley 1600, la cual versa principalmente sobre violencia doméstica, tiene una diferencia sustancial con lo que es violencia familiar, que también es una tipificación que está establecida en el ámbito penal, justamente en el Código Penal. Entonces, vi que en muchos lugares del artículo se usaban como sinónimos y no son sinónimos. Entonces, incluso cuando estabas proyectando el nuevo trabajo, en tu primera pregunta mencionabas como violencia doméstica y en el segundo hablabas de violencia familiar. Entonces, veo que hay una pequeña confusión en cuanto a que se está usando como sinónimo y no lo son. En cuanto respecto a la ley de violencia contra la mujer, existe una vital diferencia que es el ámbito de aplicación. En la ley 5777 es exclusivamente en favor de la mujer, buscando justamente erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, sin discriminación. Cuando esto ocurre en su condición de tal, que significa que es cuando es por el hecho de ser mujer. Sin embargo, la ley 1600
es aplicable, como dice en su primer artículo, para toda persona. Es decir, yo, hombre, también puedo plantear un juicio de violencia doméstica. Por tanto, hilo un poco con lo que decía la doctora Carmen, no es que esté mal, sino es que hay que afinar, porque vos podés decir la ley 1600, pero aplicado a la mujer. Incluso se puede hacer un cruce transversal con la ley de violencia contra la mujer. Entonces, porque así como está el trabajo en este momento, da una sensación de que la ley de 1600 es solamente aplicable también para la mujer y objetivamente no lo es de esa manera. Entonces, creo que viene más por el lado de metodológicamente cómo ir aplicando y cómo ir justamente puliendo esa parte. También hice un breve análisis en cuanto a la eficacia de las medidas de protección y solamente voy a mencionar dos puntos, dos cuestiones que a mí me parecen muy relevantes hoy en día que yo veo en la práctica como problema, ¿verdad? Tanto la ley 1600 como la ley 5777 tiene una cita de medidas de protección que son aplicables. Sin embargo, ambos tienen un inciso que son de cierre, una norma de cierre que te permite aplicar cualquier tipo de otra medida. Quiere decir que no son medidas taxativas. En la práctica, lo que ocurre hoy en día es que para este tipo de medidas, los jueces no están acostumbrados a aplicarlo. ¿Por qué? Porque se necesita de inventiva, se necesita de creatividad, se necesita de esta práctica de buscar nuevos mecanismos. Por poner ejemplos sencillos, o no tan sencillos en realidad, cuando hablamos de violencia económica, cuando hablamos de violencia telemática, ninguno de los expresamente establecidos posiblemente sea aplicable como medida, pero esa norma de cierre que permite la aplicación de otras medidas debe darle al juez esa potestad, o le da al juez, mejor dicho, esa potestad de pensar cómo puede proteger efectivamente estos derechos económicos o esta violencia, evitar esta violencia telemática con algún tipo de medida de prohibición de difusión en medios, algún tipo de testar también cierto tipo de publicaciones, no necesariamente sea, por ejemplo, para eliminar publicaciones, porque también tenemos el principio de libertad de expresión. Cuando hablamos de bienes, puede incluso plantear medidas de prohibición de innovar, un montón de medidas que pueden realmente los jueces hacer, pero que hoy en día no se está aplicando de esa manera. Otra cuestión importante que mencionar es que en el 2020, en cuanto a la eficacia de las medidas, en el 2020 se dictó una ley, que es la 6568, que establecía la utilización de mecanismos electrónicos de control. Pero eso hoy en día es letra muerta, porque no tenemos los mecanismos para hacerlo. Pero está vigente esta norma. Entonces esto nos tiene que hacer repensar de vuelta qué falta. Presupuesto, por supuesto. ¿Qué falta? Iniciativa, lobby. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿Dejamos de aplicar? ¿Buscamos otra alternativa? Pero básicamente creo que este es otro de los problemas para poder buscar la eficacia efectivamente de la norma. Como breve conclusión, ya dijeron todas las que me antecedieron, por supuesto, es que en este tipo de trabajo es muy importante la delimitación de la investigación para que el artículo no quede con una sensación de vaguedad, con una sensación de inconclusión, o por lo menos para que la conclusión que salga nos llegue a seguir reflexionando, pero que ese sea el objetivo y no que nos quede con un sabor de que falta algo. Cuanto más amplio es el objetivo y la pregunta de investigación, mayor es el riesgo que corremos nosotros de terminar con un trabajo inconcluso, sobre todo en trabajos cortos, ¿verdad? Cuanto más específico y más reducido el ámbito de aplicación de la investigación, hay más posibilidades de culminar un trabajo con una conclusión sólida. Bueno, y esto es todo lo que tengo para decir. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. A continuación, le devuelvo el uso de la palabra o bien a la autora Fabiola Galeano o a la tutora Elvira Noemí, con el objetivo de hacer un breve espacio de reflexión final. Muchas gracias.
buenas tardes para todos. La verdad que es un verdadero placer para mí, seguro que para Fabiola también contar con este feedback, con estas sugerencias de personas que tienen mucha experiencia en el tema, personas que conocen mucho. Entonces creo que Fabiola y yo estamos muy contentas de poder escuchar sus puntos de vista y sugerencias para poder enriquecer el trabajo. Estamos muy agradecidos. Antes que nada, solamente agradecer también al Instituto de Desarrollo y a todos los expertos en esta tarde por la participación y por estos espacios que son tan importantes. Y bueno, hacer solamente agregar algo respecto a ese cambio que nos estaban mencionando, que no avisamos. Fue un cambio a última hora, porque en realidad la mayor limitación que teníamos para la realización del trabajo fue el problema de tiempo. Entonces este proyecto tendría que estar culminado para esta semana. Entonces, como estuvieron mencionando también las expertas, la eficacia no va a ser un trabajo, implica un trabajo más profundo. Entonces, en principio teníamos pensado acudir al análisis de las resoluciones y también hacer entrevistas. Pero como teníamos esta limitación de tiempo, que hasta esta semana la presentación de los trabajos, tuvimos que modificar para poder llegar por cuestión de tiempo y cuestión de que los estudiantes están con exámenes, se complica bastante. Entonces tratamos entonces de poder modificarlo y hacer algo más descriptivo desde el análisis de las normas que regulan las medidas de protección. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a los plazos, en cuanto a la ejecución, en cuanto al ámbito de aplicación, en cuanto a la forma de control. Pero sí estamos conscientes de que el trabajo da para más y la idea era presentar algo más, no sé si decirlo así, algo más importante, con más contenido de información, con información más relevante. Pero como les comenté, por cuestiones de tiempo ya se nos hizo un poco difícil. Pero sí, la idea es poder seguir trabajando en la temática y ampliar posteriormente esta pequeña investigación, ampliar en futuras investigaciones. Porque Fabiola es estudiante de la Universidad Nacional del Este, tenemos una revista científica, una revista académica también, y ahora el objetivo también, uno de los objetivos de ella es poder publicar este trabajo en la revista. Y quién sabe el año que viene hacer lo mismo, pero ya con un trabajo más ampliado. Entonces, estamos súper agradecidas por las sugerencias y las tomamos, cada una de ellas, y ya tomé nota a medida que ustedes iban comentando, y para poder hacer este trabajo de la mejor manera posible. Y estamos muy agradecidas por las sugerencias y las contribuciones. Solamente eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por acompañarnos. Bueno, simplemente, a modo de cierre, le paso la palabra al compañero Francisco Cano, porque las palabras de cierre, muchas gracias. Bueno, nuevamente, nada más que agradecer a Fabiola y a Noemí. Como bien dijo Noemí, nosotros estamos muy conscientes desde el comienzo que los tiempos de un proyecto no son los tiempos de una investigación. Nosotros en el programa estamos llevando adelante un proyecto que busca incentivar estos espacios de pensamiento crítico y que busca incentivar la redacción y la investigación científica en una cultura y en universidades que sabemos nosotros que es incipiente. En Paraguay no tenemos una larga cultura de esto. El hecho de estar acá ya es un logro para nosotros. En ese sentido, no te preocupes, Noemí, que al manejar eso, también como venimos hablando, el proyecto va a buscar también a futuro, una vez que pasen estos plazos que tenemos que cumplir este año, continuar y profundizar los temas que han iniciado. Y en ese sentido, los proyectos, los trabajos de investigación que presenten o que requieran más tiempo, vamos a tratar de seguir dándoles acompañamiento, continuar con ustedes para llegar a la máxima calidad posible, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, el coloquio hoy me pareció fundamental, espectacular, porque como bien dijeron, pueden darse cambios. Eso es también algo que toda persona que está en procesos de investigación sabe. El conocimiento se va construyendo de forma cotidiana. La flexibilidad es muy importante en los proyectos de investigación porque el interés del investigador o la investigadora puede ir a distintas áreas y en esa búsqueda del conocimiento, el pensamiento crítico puede llegar a los nichos de conocimiento que quiere explorar. Todo eso es entendible y es parte de todo el proceso, por lo que les también felicito la idea o la iniciativa de intentar darle esa flexibilidad. Más allá de eso, todas las recomendaciones que hemos recibido hoy día van a ser bienvenidas. Está haciendo un ruido. Van a ser bienvenidas y por supuesto que dependiendo del perfil luego que quieran darle ustedes al trabajo van a ser incorporadas en mayor o menor medida. Agradecemos
la presencia de Carmen, de Laura, de Silvia y de Edgar. Sus aportes han sido fundamentales, no solamente desde el punto de vista de la metodología de la investigación, sino también desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la recopilación de datos, de la importancia de las fuentes, pero sobre todo, a lo que rescato yo desde el proyecto, desde el programa, que es lo que buscamos también, desde la importancia de entender de que solamente a través del respeto de derechos humanos fundamentales que tienen que ver con la garantía efectiva de medidas de protección a través del sistema de justicia y a través de los órganos encargados de velar por ellos, es que podemos llegar a un verdadero Estado de Derecho que respete los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Y en ese sentido, no solamente es importante analizar, como dijimos en la sesión de hoy, la ley y la letra que tenemos en las normas de derecho, sino que también la importancia de la innovación y de dar soluciones creativas e innovadoras cuando la ley de repente no da esas respuestas. Y eso es algo que es muy interesante de profundizarlo como recomendaciones, como pasos a seguir. Son todas estas cuestiones que justamente un proceso de investigación puede dar. Puede dar recomendaciones, puede dar pasos a seguir, puede plantearse en futuras investigaciones que profundicen más un tema u otro, pero lo importante es iniciar con una semilla como esta. Entonces, simplemente agradecer nuevamente a la apertura que han tenido para participar en este proceso de trabajo, a las autoras y a la tutora, a la solidaridad que han tenido las expertas invitadas y al compromiso en generar una cultura crítica y una sociedad con pensamiento analítico y crítico fundamentado en ciencia, con rigidez y con solidez, y a la importancia de estos coloquios como procesos para seguir creando este conocimiento compartido, que es el único conocimiento que verdaderamente como sociedad genera impacto. Y lo que buscamos nosotros es impactos, investigaciones, pensamientos críticos, recomendaciones que verdaderamente impacten en nuestro Estado de Derecho y en la cultura de la integridad. Así que creo que ha sido una jornada muy valiosa, y luego nosotros seguiremos trabajando con cada estudiante, con cada persona que ha presentado sus trabajos. Ya volveremos a compartir si están interesados en ver los productos finales, pero eso obviamente según cada tipo de proceso de investigación puede tener tiempos diferentes. Sin nada más que agregar, me despido. No sé si alguien más quisiera decir algo, y si no, hacemos el cierre. Luego sí estaré compartiendo, pueden pasar sus recomendaciones por escrito. Esto igual queda grabado y ustedes van a tener acceso a la grabación y a las recomendaciones que nos hagan llegar también por escrito. Bueno, si es que no hay nada más que agregar, Estefano, Rodrigo, vamos a dar finalizada la sesión de hoy, unos 10 minutos tarde, pero creo que fue apasionante el tema. Muchas gracias a todas las personas presentes y muy buenas tardes. Seguiremos mañana con otro coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes, un gusto. Un gusto. Saludos a Córdoba, Laura. Saludos a Asunción. Tengo que decir que hemos tenido más de 100 personas presentes, así que un éxito total. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Esperemos todo. que toda la problemática de género no sea estigmatizada y se entienda para todos quienes están participando su enorme importancia y la enorme importancia del Ministerio de la Mujer como ente rector. Totalmente. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias. Chao.